En este video repasaremos todo lo que se puede especificar en un evento del cliente. Primero que nada repasaremos las invocaciones que pueden realizarse y luego veremos los otros comandos, donde se ha ampliado la gramática, es decir, lo que se puede especificar respecto a la versión anterior. Sobre las invocaciones, al final, en otro video, veremos que se han incorporado Call Options en la Evolution 3 para poder discriminar algunos aspectos de la invocación a realizarse inmediatamente. Podemos clasificar las invocaciones en servicios REST del servidor, como data providers o procedimientos, que nos devuelvan información que cargaremos en una variable en el dispositivo. Necesariamente deben estar expuestos como servicios REST. No podemos llamar a un procedimiento interno desde el dispositivo si estamos en una aplicación de arquitectura online. Al final del curso veremos el caso offline. También podemos querer dentro de un evento del lado del cliente ingresar un nuevo registro a la base de datos sin tener que pedir información al usuario. Esto se hace, como en cualquier otro objeto GNexus, con los métodos y propiedades del Business Component, a excepción de que aquí también deberá estar expuesto como servicio REST, dado que estamos invocando desde el dispositivo en una arquitectura online. Dentro de un evento del lado del cliente, también podemos llamar a la pantalla de detail del WorkWith para insertar, actualizar o eliminar, lo que internamente se traducirá en una invocación al Business Component REST. Aquí, a través de la pantalla, se le piden los datos al usuario y luego se realiza esa operación de manera transparente para el desarrollador. También podríamos simplemente querer llamar al list o al detail en modo view, así como a objetos panels for smart devices, que son pantallas un poco más flexibles que la de los WorkWith. También podemos llamar a un dashboard o utilizar alguna de las funcionalidades provistas por las APIs, como desplegar un mensaje en la pantalla, pedir confirmación al usuario para continuar, volver al llamador, refrescar la pantalla, que ahora agrega, como vimos, la opción Keep, agregar un contacto a la libreta de direcciones, etc. También se puede invocar a un web panel. Este se abrirá en el navegador del dispositivo, al que se le quita el marco para que luzca más parecido al resto de la aplicación. Eso en cuanto a las invocaciones. Los comandos aceptados por el momento son los que se muestran. Por ejemplo, puede hacerse visible o invisible un control, se le puede configurar la clase, todo esto ya era posible en la Evolution 2, pero ahora se agregan más propiedades modificables en Runtime. Se pueden utilizar las estructuras de control if y do while. Por ahora no están incluidas las for in, do case, ni los métodos como el add de los SDTs o Business Components. Estas estructuras ahora aceptan expresiones booleanas que pueden incluir todo lo conocido, excepto invocaciones, UDPs o métodos de External Objects. También pueden utilizarse invocaciones a subrutinas, excepto en objeto dashboard. En el comando for each selected line, solo se puede invocar a un proc. Si es online, se invoca una vez y es en el server en el que se ejecuta n veces por cada línea seleccionada y se devuelve el resultado final en un JSON. En las asignaciones, a variable simple se le puede asignar una expresión, esto es nuevo, o una invocación a un proc que devuelve el valor. Pero a un elemento de SDT o Business Component solo se le puede asignar un valor, no una expresión. Respecto al comando composite, no ha variado. Recordemos que al utilizar el comando composite, obligatorio para agrupar varias invocaciones, cuando ocurre un error en una secuencia de llamadas, la ejecución se detiene y se manejan los errores automáticamente, desplegándolos en la pantalla sin tener que implementar ninguna programación. Este comando está implementado solo en Smart Devices y es obligatorio en estos. Lo repasaremos en lo que sigue. Observemos que si vamos al list de sessions y elegimos una session para ver su información, en el tab de speakers hemos agregado un botón Add. Este botón Add nos permitirá insertar un nuevo orador en el sistema, asociarlo a esta conferencia
y además agregarlo a la libreta de direcciones del dispositivo. Veámoslo. Vamos a asignarle simplemente un país y un teléfono. Grabamos y en ese acto hizo dos cosas. Insertó el speaker en la base de datos y además asoció ese speaker a la conferencia. Y nos está preguntando si queremos agregarlo como contacto. Decimos que sí y está abriendo la libreta de direcciones del dispositivo para crear un nuevo contacto con la información que le pasamos. Nos está desplegando este mensaje Success, damos OK y vemos cómo quedó agregado. No está saliendo la foto puesto que no la hemos ingresado. Si ahora vamos al list de speakers, tenemos que encontrar a ese orador listado. Y aquí está. Vayamos a GeneXus a ver cómo se implementó este evento. Estamos en la section Speakers del Work with the Sessions. Por tanto, si vamos a las rules, vemos que tenemos instanciada la sesión en la que nos encontramos posicionados. Si vamos a ver el código correspondiente al botón Add, vemos que está iniciado con el comando Composite, que agrupa esta serie de invocaciones. La primera de las cuales es al Work with Devices de Speaker, llamando al nodo Detail en modo Insert, para insertar entonces un nuevo orador al sistema. Recordemos que el método Insert permitía dos posibilidades: invocar sin parámetros, puesto que el usuario iba a ingresar toda la información correspondiente al orador, o ingresar con un parámetro que tenía que ser una variable del tipo de datos, el business component correspondiente. De esta forma, recordemos, nos permitía inicializar esa pantalla de detail con algunos valores y además cuando la ejecución volviera a la siguiente cláusula iba a venir con la variable cargada con los valores ingresados por el usuario. De esta manera podemos utilizar, por ejemplo, el Speaker ID que fue asignado para ese orador. Vemos que aquí estamos llamando un procedimiento al que le estamos pasando el identificador de sesión y ese orador recién insertado. ¿Para qué? Para asignarlo como orador de la sesión, puesto que aquí lo único que se ha hecho es insertar el orador en la tabla de oradores. Si vamos a ver este procedimiento, vemos que está devolviendo en la variable messages, que es del tipo de datos messages predefinido, esta colección que recordemos era utilizada por los business components para poder cargar todos los mensajes de advertencia y error que se produjeran como consecuencia de utilizar el business component. Decíamos entonces, el procedimiento va a devolver esa variable cargada. Si vamos al procedimiento, primero empecemos por las reglas. Vemos que está recibiendo en estas dos variables y devolviendo esa variable messages, colección. Y vamos a su source. Y antes de analizarlo, veamos que estamos ingresando aquí un elemento a esa colección y aquí otro. Este de tipo warning, este de tipo error. Al devolver esta colección de mensajes y estar este procedimiento dentro del comando composite, esos mensajes se van a manejar automáticamente y desplegarse automáticamente al usuario en la pantalla. En nuestro caso, el procedimiento va a devolver vacía esta colección. Veamos por qué. El procedimiento está recorriendo las sessions, filtrando por la que recibió por parámetro. Si no existe esa sesión, entonces viene por el whenNone y ahí inserta un elemento en esa colección de tipo error que está indicando que esa sesión no existe. No va a ser nuestro caso, puesto que la sesión estamos seguros que existe porque estamos a nivel del detail, es decir, está instanciada. Si volvemos al procedimiento, vemos que la sesión existe, pero entonces lo que hacemos es un for each a la tabla subordinada de oradores para ver si ese orador ya está asociado a esa sesión. No va a ser nuestro caso porque recién lo hemos creado el orador.
Por tanto, va a entrar por el whenNone, en nuestro caso, y a dar de alta entonces un nuevo registro que corresponde a esa sesión y a ese orador. Pero si el orador sí existiera, entonces vemos que agregamos un elemento a esa colección de tipo advertencia que informa sobre la situación. Entonces, para probar lo que mencionábamos, podemos modificar provisoriamente los parámetros y enviar un identificador de sesión que estemos seguros que no existe. F5. Vamos a editar una session. Vamos a los speakers. Hacemos add. Julina. Ponemos un código de país. Y grabamos. Y vemos que nos está dando el error de que el registro no existe. Damos OK y vemos que la ejecución se interrumpió, es decir, no siguió ejecutándose lo que venía luego de la invocación al procedimiento. Si ahora en cambio dejamos el atributo SessionID como estaba y ahora especificamos un speaker que sí ya existiera, por ejemplo para esta conferencia el speaker ID 13, F5, vemos que nos sale a modo de mensaje, pero no se interrumpe la ejecución, puesto que de ese tipo era el ítem de la colección. Estamos viendo en definitiva la gran diferencia con las aplicaciones web, dado que en estas, cuando dentro de un evento un objeto llamado produce un error, no se interrumpe la ejecución, sigue en la sentencia siguiente, y es el desarrollador quien debe encargarse de manejar los errores y programar las acciones a tomar. El comando composite, en cambio, es el que hace que cuando ocurre un error en una secuencia de llamadas, se detenga la ejecución y se manejen los errores automáticamente, desplegándolos en la pantalla sin tener que implementar ninguna programación. Este comando está implementado solo en Smart Devices y es obligatorio en estos. Por tanto, si la invocación al procedimiento no arroja ningún error, se pasa a la invocación siguiente, que es a la API, método confirm, se despliega este mensaje al usuario. Si el usuario elige no confirmar, entonces se detiene la ejecución aquí y todo lo que sigue no se ejecuta. Si por el contrario elige confirmar, entonces se invoca la siguiente entrada, esto es a la API address book, para agregar el contacto. Otra vez, si esta operación es exitosa, se pasa a la siguiente sentencia, donde en este ejemplo estamos dejando vacío el speaker name del business component speaker y estamos intentando salvar. Esto va a arrojar un error, puesto que si vamos a la transacción de speakers vemos que teníamos programada la regla error para no dejar el nombre del orador vacío. Por tanto, vamos a descomentar estas dos cláusulas. Observemos que restituimos aquí los parámetros correspondientes y hagamos F5. Vamos a la session, agregar un orador, agregamos a la libreta de direcciones, y vemos cómo se está desplegando el mensaje de error correspondiente a la regla. Damos OK y podemos observar que el mensaje Success no está mostrándose, puesto que la ejecución se interrumpió aquí. Para terminar, reparemos en el orden de ejecución de los eventos. Si estamos abriendo un list, se van a ejecutar en este orden. El evento Client Start, en el cliente, y luego los eventos Start, Refresh y Load
en el servidor si es que estamos dentro de una arquitectura online. Si el objeto abierto es el detail, entonces se van a ejecutar en ese orden: el client start del detail, seguido del start, refresh y load del propio detail, y luego por cada section, empezando por la general, se van a ejecutar esos mismos eventos. Luego de cargada la pantalla, sea esta de list o de detail, el usuario está listo para interactuar. ¿Qué sucede cuando el usuario dispara una acción? El código asociado es ejecutado del lado del cliente, esto es, en el dispositivo. Si se encuentra una llamada a un procedimiento REST, Data Provider o Business Component, se realiza la llamada y se queda a la espera del resultado para seguir ejecutando el resto del código en el cliente. Obsérvese que en cualquier caso los eventos del sistema, Start, Refresh, Load, no son ejecutados, a menos que se encuentre un comando refresh dentro del propio código. ¿Qué pasa en este caso? Dependiendo de la configuración de caching, se decide si el dispositivo debe ir y obtener datos del server o no. Luego de ir al server, si no hay cambios en los datos, no se trae nada al cliente. De lo contrario, los eventos refresh y load de todo grid no basado en un SDT son ejecutados. Un caso particular es cuando el comando refresh es ejecutado en un evento del cliente de una sección del detail. En ese caso serán ejecutados los eventos para el nodo detail y las secciones que hubieran sido previamente activadas, excepto aquellas inline que serán activadas siempre. Sobre todo esto, les sugerimos ver más en nuestro wiki. Retengamos todo lo visto para cuando estudiemos en instantes las aplicaciones offline. Nos quedan por estudiar, dentro de comportamiento, las invocaciones, esto es, las call options.